Continuamos en Forinvest Televisión y hablamos con Roberto Valdivieso, que es director de comunicación de Parques Solares de Navarra. Roberto, bienvenido. Gracias, Manolo. Presenta Parques Solares de Navarra. Bueno, Parques Solares de Navarra es una empresa navarra, venimos desde Pamplona, que a nivel nacional se dedica a atender y satisfacer la demanda de inversión que desde el año 2005 hay en este país en cuanto a inversión en energía solar fotovoltaica. Es una inversión que se presenta al alcance del ciudadano, del inversor particular, ofreciendo una alta rentabilidad, una rentabilidad atractiva, un buen binomio rentabilidad-seguridad, viendo las alternativas de inversión que podemos tener actualmente encima de la mesa, y también con un aspecto socialmente responsable desde el punto de vista medioambiental, sobre todo, y teniendo en cuenta pues los nocivos efectos del cambio climático que está teniendo en nuestro planeta. Es decir, podemos ganar dinero porque vamos a obtener una buena rentabilidad con la inversión en energía solar, pero además nos podemos sentir bien porque estamos contribuyendo a dejar un mejor planeta para nuestros hijos. Hemos hablado de la oferta, pero hablemos de la demanda. ¿El inversor está predispuesto a invertir en un sector como de la fotovoltaica y el de la innovación en energía? El inversor tiene ya pocas alternativas de inversión, tiene opciones realmente difíciles para encontrar una buena rentabilidad. Estamos hablando de que una opción puede ser el depósito en el banco con el interés que nos da. Estamos hablando de la bolsa, de la renta variable con el histórico que está teniendo reciente la bolsa. Estamos hablando de los bonos, las letras del tesoro. Estamos hablando de la inversión inmobiliaria y estamos hablando de la inversión en energía solar. Una inversión que es la compra de un activo, de una propiedad, que está absolutamente descorrelacionada con los vaivenes de los mercados o de la bolsa, que es una inversión que nos da una rentabilidad del entorno actual del 7,5%. Estamos hablando con un sector regulado y consolidado a través del actual marco normativo. Y estamos hablando de unas rentas a medio largo plazo mensuales que le permiten de manera fácil, cómoda y sin tener que estar pendiente, pues obtener pues unos rendimientos económicos adicionales pues a la actividad profesional de cada uno de nosotros, o un plan de ahorro de jubilación para la persona que invierte, o un plan de ahorro para la universidad de nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, es una alternativa de inversión que nosotros creemos que es positiva a tener en cuenta para diversificar cartera, para no tener todos los huevos en la misma cesta, para comprar un activo en propiedad que podemos vender, que podemos donar, que podemos dejar en herencia, y por supuesto que también nos permite interesantes ventajas fiscales a aplicar en nuestra declaración de la renta o impuesto de sociedades. Por lo tanto, sin menospreciar a ninguna de las inversiones que podemos tener como inversores encima de la mesa, una alternativa rentable, ciertamente segura, y que nos permite ventajas fiscales que por lo tanto que puede ocupar un porcentaje de nuestra cartera. Y con valores. Con valores. Y con valores. Roberto, ¿qué retos tiene la energía fotovoltaica en estos momentos en nuestro país? Bueno, en nuestro país realmente el futuro es prometedor. Estamos hablando de que a gran escala en este país ya están planeados y planificados y llamando a las puertas de Red Eléctrica Española macroinstalaciones fotovoltaicas de 300, de 500 megavatios que prometen ser las mayores instalaciones solares del mundo, planeadas en lugares, en ubicaciones de muy buena radiación solar, como puede ser la Comunidad Andaluza, Extremadura, Murcia, y que permiten generar electricidad a nivel, a una gran escala, con gran envergadura, y ya sin ningún tipo de subvención o incentivo. Es decir, una tecnología madura que con una escala de 300-500 megavatios estamos hablando que ya de por sí las plantas son rentables y no necesitan ningún tipo de ayuda. Esto es gracias a la apuesta de la sociedad, a la apuesta de las instituciones públicas y empresas privadas que han creído desde el primer momento en el sector de las energías renovables en España, que en un momento determinado, como fue el año 2008, fuimos a nivel mundial referente en este sector y en cuanto a potencia conectada a la red en energía solar fotovoltaica se refiere, y que seguimos siendo un referente en el foro internacional. Hablemos de proyectos de parques solares de Navarra. ¿En qué proyectos estáis en estos momentos metidos?
Bueno, lo que presentamos este año en exclusiva y por primera vez en Forinvest 2016 es un tejado solar que para nosotros tiene una cierta significación, tiene cierta relevancia por muchos motivos. Presentamos en esta feria el tejado solar Alhambra. Se encuentra, bueno, no es difícil saber dónde se encuentra con este nombre, ¿no? Es obvio. A tan solo 6 kilómetros en línea recta de la Alhambra de Granada. Es un proyecto, pues creemos que es emblemático porque son más de 4.000 placas instaladas sobre la cubierta de un gran edificio y sobre todo da la oportunidad a inversores de toda España de participar en este tejado solar convirtiéndose en productores de energía renovable, en productores de energía limpia que se genera a través del sol, una fuente inagotable, que no genera ruidos, que no genera contaminación, que no genera ningún tipo de impacto visual ni paisajístico y que aprovecha la energía a través de una fuente gratuita, como es el sol, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, como decíamos anteriormente, y sobre todo generando energía verde, en este caso para el entorno de Granada. Pues nos quedamos con ese proyecto, con ese techo solar Alhambra. Roberto Valdivieso, director de comunicación de Parques Solares de Navarra. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, por haber traído Parques Solares de Navarra aquí a Forinvest, por hablar de energía fotovoltaica y bueno, que el futuro sea fotovoltaico. Así es, muchas gracias a vosotros, Manuel.